Avatar, la leyenda de Aang ha ganado mucho público este año 2020. Netflix estuvo en top 1 durante bastante tiempo y hace unos meses incluyeron la leyenda de Korra a su catálogo en Estados Unidos, logrando posicionarse en el top 1 durante un largo tiempo, al igual que su antecesora. Recientemente también fue añadida en la versión latinoamericana de la plataforma, por lo que una vez más la charla sobre si la serie es igual de buena a su predecesora se ha avivado. Por eso me gustaría analizar distintos aspectos de la serie y dar mi punto de vista sobre ella, tratando de ser lo más objetivo posible. El día de hoy empezaremos centrándonos en analizar al personaje de Korra y veremos su desarrollo durante las primeras 2 temporadas. Este video estará dividido en 2 partes para no ser tan largo, así que en el siguiente video terminaremos de analizar los 2 últimos libros de la serie. Antes de empezar directamente con el análisis de la Korra que se ve en la serie, debemos ir un poco más atrás, a cuando Korra era tan solo una niña pequeña. Si bien no tenemos demasiados detalles de este periodo de su vida, podemos saber algunas cosas gracias a lo que se menciona en la serie. Poco después de que Korra fue identificada como el nuevo Avatar, el Loto Rojo intentó secuestrarla, fallando en el intento. Desde entonces, el Loto Blanco y su padre decidieron mantenerla vigilada y encerrada en un complejo, donde la entrenaron y protegieron. A diferencia de los avatares pasados, que viajaban por el mundo no solo aprendiendo a dominar los elementos, sino también conviviendo con la gente y cultura de las 4 naciones. Korra nunca salió del Polo Sur durante sus primeros 17 años. Y no solo eso, porque una cosa es no salir de tu pueblo natal, y otra es que no te permitan salir ni siquiera de tu casa, cosa que seguramente ahora entendemos mejor con toda esta situación de la pandemia. Claro que Korra tampoco estaba en una pequeña casa encerrada todo el tiempo, estaba en un complejo bastante grande y aún se le permitía alejarse un poco para pasear con Naga, pero más allá de eso no tenía contacto con nadie más que su familia y sus tutores del Loto Blanco. Todo ese tiempo todos le dijeron que ella era el Avatar, que su único deber era mantener el equilibrio del mundo, y que para eso debía dominar los 4 elementos y conectar con su lado espiritual. Los primeros años de Korra estuvieron muy alejados de ser normales. En la leyenda de Aang vimos que la norma era esperar hasta los 16 años para anunciar al Avatar, pero Korra lo supo desde mucho antes. Ella creció siendo el Avatar. Empezando la serie, Korra decide dejar el Polo Sur para ir con Tenzin y completar su entrenamiento de Avatar. Durante su viaje podemos ver su cara de emoción por descubrir la ciudad y las cosas asombrosas de ella. Pero así como las grandes ciudades tienen muchas cosas geniales, también tienen su lado negativo. Y apenas llega, Korra se encuentra con él. No tiene dinero para comida, así que va a pescar a un parque en el que conoce a un vagabundo que le pide comida. Ahí Korra se da cuenta de que no todos en la ciudad viven bien, de que no todos tienen un techo y comida. Tras quitarse de ahí, tiene su primer encuentro con los igualitarios, quienes serán su principal problema en este libro. Poco después descubre la inseguridad de la ciudad, al enfrentarse a una triada a la que derrota fácilmente. Junto a eso, igual aprende que en las ciudades hay reglas que todos deben seguir, incluso el Avatar. Su autoridad como Avatar tiene un límite. Ella intenta huir cuando la policía dice que la arresten, pero la atrapan rápidamente. Tan solo en su primer día en la ciudad, Korra se da cuenta de que el mundo es muy distinto a lo que ella había vivido. Poco después, Tenzin la libera y se queda para entrenar aire control. Es ahí donde la aventura de Korra comienza. En los siguientes capítulos vemos cómo su entrenamiento de aire control se le dificulta debido a su carácter impulsivo y rudo, carácter que la lleva a discutir con Tenzin en muchas ocasiones. Poco después, cuando ella y Mako se infiltran en una reunión de igualitarios para salvar a Bolin, Korra se encuentra por primera vez con Amon, quien además de funcionar como el enemigo de Korra,
también es un reflejo opuesto de ella. Mientras Korra es impulsiva y activa, Amon es calmado y calculador. Mientras Korra cree que su poder como avatar está en controlar los elementos, Amon gana fuerza y poder de quitarle el control elemental a los demás. Debido a esto, Korra siente verdadero temor cuando por primera vez ve cómo Amon despoja de sus poderes a otros maestros. Como dije al principio, Korra creció con la única idea de ser el avatar, el puente entre los dos mundos, aquel que debe dominar los 4 elementos para traer el equilibrio. Korra ha dedicado su vida a ser el avatar. Si Amon le quitara sus poderes, ¿qué sería de ella? ¿De qué sirve un avatar sin poderes? Sin sus poderes, Korra lo habría perdido todo. Perdería su propia identidad. Hasta ese momento, Korra tenía esa percepción equivocada de lo que significa ser el avatar. Creía que lo más importante de serlo era simplemente dominar los 4 elementos y agarrarse a golpes con los malos. Esto era debido a su falta de entrenamiento espiritual. Su primer maestro espiritual fue Tenzin, y lo tuvo recién hasta ese momento. Sin embargo, en ese entonces incluso Tenzin no era un buen maestro espiritual, y él mismo lo admite más adelante. Estos pensamientos negativos la atormentan a partir de ese momento. Empieza a tener pesadillas en las que Amon la atrapa y le quita sus poderes. Llega al grado de que cuando Tarlok le pide que se una a sus fuerzas especiales, lejos de lo que todos pensarían conociendo su personalidad, ella lo rechaza, y lo hace por ese miedo. Pero Tarlok la manipula, y durante una conferencia de prensa ella termina aceptando. Luego, en otra rueda de prensa, ella reta a Amon a un duelo debido a la presión de quedar bien frente a la ciudad. Cuando creía que Amon nos aparecería al duelo, es atrapada por unos bloqueadores de chi y tiene su primer encuentro directo con él. Amon en esta ocasión no le quita sus poderes, pero la experiencia la quiebra, y cuando Tenzin la encuentra, ella rompe en llanto junto a su maestro. En los siguientes capítulos vemos cómo, a pesar de que seguramente no ha superado ese miedo por completo, Korra ahora tiene el valor de enfrentarse a él. Cuando Amon y los igualitarios atacan la arena de Pro Control, Korra no duda en ir tras él, y seguramente lo hubiera enfrentado de no ser porque él prefirió retirarse. Cuando Tarlok la captura, vemos cómo Korra empieza a conectarse con su lado espiritual, cuando al meditar empieza a ver los recuerdos del enfrentamiento de Aang contra Yakon. Luego, cuando logra liberarse tras la intrusión de Amon y sus bloqueadores de chi, esta vez ella huye. Pero vamos, estaba en desventaja numérica, sin ayuda y en el medio de la nada, además de debilitada por su encierro. Era lo más lógico no enfrentarlo en ese momento, no tanto por miedo, sino por simple sentido común. En el capítulo final de temporada, cuando Korra tiene que enfrentarlo, ella ya no duda en hacerlo, aunque desde luego tampoco lo subestima, ya que lo enfrenta con la ayuda de sus amigos. Cuando pierde sus poderes, vemos de nuevo esa expresión de terror en ella, pero al mismo tiempo vemos cómo llega a preocuparse más por Mako que por ella misma, cuando Amon está por quitarle sus poderes a él, y aún débil y sin poderes, ella hace todo lo posible por ayudarlo. Luego de su batalla final, Katara intenta devolverle sus poderes, pero cuando ésta no puede hacer nada, Korra se da por vencida, y al lado del risco de un glaciar, se pone a llorar, y como Aang le diría poco después, Korra toca fondo en esa escena. Hay quienes incluso llegan a decir que en esa escena Korra pensó en suicidarse tirándose del glaciar, para dar paso al nuevo avatar. Aunque es una teoría que se me hace bastante difícil de creer, la verdad es que tampoco me parece descabellada, ya que hasta ese punto de la historia, Korra solo vivía para ser el avatar. Si bien aún tenía su aire control, jamás recuperaría sus demás elementos, y en su cabeza no cabía la idea de que existiera un avatar que solo tuviera aire control. Sin sus demás elementos, todo por lo que ella había luchado, todas esas horas de entrenamiento, el sudor, el cansancio y los sueños de ayudar al mundo, todo se había ido para siempre. Korra perdió el sentido de su vida.
y si ya no podía ser el avatar, entonces no era nadie. Esta escena me parece fantástica justo por eso. Con unas pocas imágenes y una música de fondo espectacular, es capaz de demostrarte lo que sintió Korra en ese momento. Te muestra cómo ella lo pierde todo, y allí es cuando toca fondo. Y bueno, ya sabemos lo que pasa después. Aang le devuelve sus poderes y le enseña energía control, para devolverle poderes a quienes lo habían perdido como ella, y así es como se termina esta temporada. Desde el final del libro anterior han pasado 6 meses, en los que luego de recuperar sus poderes, Korra regresó a la isla del Templo Aire para dominar su recién adquirido aire control. Realmente no tuvo mucho tiempo para meditar tanto en lo ocurrido, y su entrenamiento fue más físico que espiritual, así que aún sigue con esa idea errónea sobre lo que significa ser el avatar. Luego de unas escenas introductorias a lo que han estado haciendo todos, Korra y sus amigos viajan al Polo Sur para celebrar el Festival de los Espíritus. No pasa mucho tiempo desde su llegada hasta que los problemas empiezan. Korra se entera de que espíritus oscuros han estado atacando a los marineros, y cuando están por irse a dormir son atacados por uno de ellos, al cual no son capaces de contener. No es sino hasta que Unalaq llega que el espíritu es detenido por él. Después de esa demostración de los poderes espirituales de Unalaq, viene una de las escenas por las que más se suele criticar a Korra. ¿Cómo pudiste controlar a ese espíritu cuando nadie más pudo? Como tu padre sabe, pasé mi vida estudiando a los espíritus y aprendiendo sobre ellos. Ese conocimiento se perdió en el sur, pero puedo enseñarte todo lo que sé. Jefe Unalaq, claramente usted es un gran conocedor, pero Korra aún debe aprender mucho del aire control, y espero que visitando los templos del aire pueda conectarse con los avatares anteriores. Los templos del aire no le enseñarán nada. Solo yo puedo darle el entrenamiento que necesita para ser un avatar completo. Te dije que eso no iba a pasar. Oigan, estoy aquí. ¿Alguien me preguntó mi opinión? Korra, por favor, escucha. Estoy harta de escucharte. ¡A los dos! Me mantienen encerrada diciéndome lo que es mejor, pero no lograron hacer nada contra el ataque del espíritu. Es hora de tener un nuevo maestro. Escucha, Korra. Unalaq demostró que es el único que sabe lo que necesito aprender. Tengo que ir con él. Por favor, sé que estás enojada, pero hemos llegado tan lejos juntos. Lo siento, Tenzin. Es lo más lejos que llegaremos. Ha sido un placer para mí servirte, Avatar Korra. Lo que suele ser atacado aquí es la actitud de Korra, y la verdad es que hasta cierto punto los comprendo. Mientras Tenzin se mantuvo calmado y respetuoso durante toda la discusión, Korra fue bastante grosera. Pero por otro lado, también entiendo que Korra haya reaccionado así. Mientras que su padre y Tenzin no pudieron hacer absolutamente nada contra el espíritu, Unalaq se encargó de él en cuestión de segundos. Y aún así ellos seguían insistiéndole en que Tenzin sería mejor guía espiritual para Korra, cuando lo más claro en ese momento era que Unalaq tenía más conocimientos en esa área. Si eres una persona promedio y no naciste en un monasterio budista, seguramente esta escena te resulta bastante familiar. Y es que lo es. No creo ser el único que durante su adolescencia discutió en más de una ocasión con sus padres porque no me dejaban hacer algo que yo creía mejor a lo que ellos sugerían. Si bien en definitiva estoy de acuerdo con que ese fue un gran error de parte de Korra, también entiendo el por qué decidió hacerlo. Y es que cometer errores es de humanos. A partir de ese momento, Korra empieza su entrenamiento espiritual con su tío, y él la manipula para cumplir sus planes oscuros. Muchos dicen que Korra fue muy ingenua o hasta tonta por creer en él, y si bien de nuevo estoy de acuerdo con que Unalaq ya demostraba una actitud soberbia, creo que lo que hizo que Korra confiara tanto en él fue la manera en la que la trataba. Y es que él fingía que realmente le escuchaba y le importaba la opinión de Korra. Y eso era justo lo que ella quería en ese momento. Esa fue la razón principal de las discusiones con Tenzin y su padre. Korra sentía que no la tomaban en cuenta y que la mantenían encerrada sin ninguna razón real. Ella solo quería a alguien que la escuchara, y mientras su padre no lo hizo, aunque claro que con sus motivos,
Unalaq fue esa persona que la tomó en cuenta, y eso fue lo que hizo que se gane la confianza de Korra. Poco después, Unalaq le pide a Korra que vaya con él hacia el portal espiritual del sur, para abrirlo como parte de su entrenamiento. Así que Tonraq insiste en ir para proteger a Korra de la eterna tormenta. En el camino son atacados y luego de luchar deciden acampar antes de continuar. Mientras acampan, Unalaq saca fuera la verdad sobre Tonraq, que él había sido desterrado del norte, y no fue Aang quien ordenó mantener segura a Korra, sino él y Tenzin. Esto hace enojar mucho a Korra, y le pide a su padre que se vaya. Luego de la discusión, Korra logra abrir el portal y regresan a la tribu donde ve a las tropas del norte llegar. Y una vez más Unalaq le miente diciéndole que solo es para proteger el portal. En este capítulo hay una escena que me parece bastante significante. Es la charla entre Korra y su madre. En ella, su madre le revela que estaba al tanto del pasado y las decisiones de Tonraq, y que hicieron todo para tratar de darle a Korra una vida normal. Si es que estar encerrado en un complejo toda tu niñez es normal. Y Korra dice una línea pequeña pero muy significante. Solo tratamos de mantener unida a nuestra familia para darte una niñez normal. Nunca quise tener una niñez normal. Lo único que quería era ser el avatar. Pero todos me retenían aquí, incluso mis propios padres. Unalaq es el único que cree en mí. Eso no es verdad, Korra. Korra le dice a su madre claramente que ella nunca quiso una niñez normal, y que lo único que quería era ser el avatar. Como vemos, una vez más se hace presente cómo Korra ha hecho de ser el avatar su propia identidad. En el libro anterior ya vimos cómo eso fue lo que le causó tanto temor a Xiamon, y en este libro de nuevo jugará un papel importante. En los siguientes capítulos, Korra descubre la verdad sobre Unalaq, y luego de enfrentarlo se dirige hacia Ciudad República para pedir refuerzos por la guerra civil que acaba de empezar. El presidente le niega la ayuda, por lo que decide ir a la Nación del Fuego para pedirle ayuda al Señor del Fuego. En su camino es atacada por un espíritu oscuro y pierde la memoria, por lo que una curandera de la Nación del Fuego la sumerge en agua, y allí Korra conecta con Wan, el primer avatar. Gracias a eso, ella descubre los planes de Unalaq y recupera su memoria. Saltándonos unos cuantos capítulos directo hacia la batalla final, el equipo logra llegar a los portales, pero lo hace demasiado tarde. La convergencia armónica ha comenzado y Batu escapa. Luego de una intensa pelea con Batu y Unalaq, estos finalmente logran unirse dando origen al avatar oscuro. Korra se enfrenta al nuevo avatar y durante una difícil batalla, Batu logra sacar a Rava de su interior y, entre comillas, destruirla, por lo que Korra pierde su espíritu avatar y su conexión con todos los avatares anteriores. Este es el punto más importante de la historia de este libro para Korra, y es que si en el anterior Amon amenazaba con despojarla de su identidad como avatar mediante quitarle sus poderes, ahora ha sido una Batu quien le arrebató algo más preciado aún, su conexión espiritual con Rava y sus antecesores. Si antes Aang le pudo devolver sus poderes, fue precisamente gracias a esa conexión especial con Rava y sus vidas pasadas. Sin ella, ahora para Korra parecía que todo estaba perdido. No tenía vidas pasadas ni a Rava para que la ayuden. Korra estaba sola. Una vez más, Korra se da por vencida creyendo que lo ha perdido todo. Pero es ahora Tenzin, su antes incompleto guía espiritual, quien le ayuda a darse cuenta de que lo que hace al avatar no es el espíritu de Rava, sino su propio espíritu interior. Tal como Wan se convirtió en una leyenda por ser quien era como persona, y no solo por ser el avatar, ni Korra ni ningún otro avatar está definido por Rava. Es solo cuando Korra logra comprender eso mientras medita en el árbol del tiempo, que logra encontrar una parte de la luz en la oscuridad, y se conecta con la energía cósmica, convirtiéndose en un Megazord, en un espíritu gigante, y así logra derrotar a una Batu.
Después de la pelea, Korra se une con Rava nuevamente, pero ahora lo hace entendiendo que Rava no es quien la define. Ser el avatar es una parte más de ella, sí, pero no lo es todo. Igualmente, vemos cómo se ha vuelto un poco más compasiva, ya que mientras todos celebraban la victoria, ella se aparta para decirle a sus primos que lamentan la pérdida de su padre, aunque no es como que a ellos les haya importado realmente. Sin Batu encerrado en el árbol, Korra se da cuenta de que hasta cierto grado Unalaq tenía razón. Los dos mundos son solo dos caras distintas de una misma moneda, dos opuestos, Yin y Yang, y que por tanto no deberían estar separados, sino formar parte de un todo, por lo que decide dejar abiertos los portales, y es así como este libro finaliza. Si llegaste hasta el final del video, te agradezco por la atención mostrada. Te invito a darle like y compartirlo si el video te gustó, y me gustaría leer tu opinión acerca de este tema en los comentarios. Además de que te invito a seguir la página para poder estar al tanto de los nuevos videos que estaremos haciendo. Igualmente te recuerdo que vendemos productos de la franquicia de Avatar, como Funkos, cómics y los libros de Kyoshi. Así que si no tienes los tuyos y te gustaría comprarlos, nos ayudarías mucho comprándolos en la tienda. Sin nada más que decir, me despido, y recuerda, deja ir tu atadura terrenal, entra al vacío, carente, y conviértete en viento.